Las historias más antiguas de la humanidad no murieron. Duermen bajo las piedras de los templos derrumbados, en fragmentos de mitos grabados en tablillas rotas, en símbolos que seguimos repitiendo sin darnos cuenta. Si uno escucha con atención, se percibe un patrón. Civilizaciones distantes, sin contacto aparente, narraron los mismos motivos, como si fueran ecos de una voz invisible que atravesaba los siglos. En Frigia se hablaba de Atis, joven dios ligado a la vegetación. Moría cada invierno y regresaba en primavera, como la savia que despierta en los árboles. En Egipto, Osiris era descuartizado y arrojado al Nilo, para luego renacer como señor del más allá. En Siria, Adonis sangraba sobre la tierra y su muerte fecundaba los campos, garantizando nuevas cosechas. Pueblos distintos, lenguas distintas, pero el mismo mensaje: vida, muerte y resurrección. Siglos después, los primeros cristianos proclamaron que Jesús resucitó al tercer día. Para nosotros suena como una revelación única, irrepetible. Pero, ¿realmente fue así para quienes escuchaban aquel anuncio en Roma? ¿O acaso era simplemente otra variación de una melodía que la humanidad ya conocía de memoria? La fuerza de estos relatos nunca estuvo en su originalidad, sino en su familiaridad. El ciclo del Dios que muere y retorna no era mera teología, era la proyección del ritmo de la naturaleza. El otoño que marchita, el invierno que congela, la primavera que devuelve la vida, era experiencia cotidiana transformada en símbolo. Y aquí surge una pregunta incómoda. Cuando los discípulos afirmaban que Jesús había vencido a la muerte, ¿estaban revelando un hecho absolutamente nuevo? ¿O estaban reescribiendo un mito eterno con otro nombre y otro rostro? Los pueblos antiguos compartían un mismo miedo, el abismo de la muerte, y también una misma esperanza, que todo pudiera renacer. Por eso, en la antigua Persia se esperaba a un Redentor que purificaría el mundo. Por eso, en Mesopotamia se narraba el mito del diluvio, en el que un hombre, advertido por los dioses, construía un arca para salvar la vida. Miles de años antes de Noé, ya existía la misma historia bajo otro disfraz. El Génesis y los Evangelios no inventaron símbolos de la nada. Tomaron un tejido antiguo, lo reordenaron, lo vistieron de un nuevo lenguaje. Y lo increíble es que ese reciclaje no debilitó el mensaje, sino que lo hizo más poderoso, porque tocaba cuerdas que ya vibraban en la memoria inconsciente de los pueblos. Entonces, ¿cómo explicar que culturas tan distantes imaginaran los mismos mitos? ¿Por qué el Egipto de Osiris, la Siria de Adonis y la Grecia de Deméter parecen entonar la misma melodía sagrada? ¿Es simple coincidencia o existe un inconsciente profundo que dicta las imágenes que los hombres inventan para no sucumbir al miedo? El cristianismo no nació en un desierto simbólico. Fue más bien un río que desembocó en el mar, llevando consigo aguas de muchos afluentes. El nacimiento milagroso, la muerte del Salvador, la promesa del renacer, todo eso ya existía. Pero la fe lo organizó, lo tejió en un tapiz coherente y lo presentó como cumplimiento. Y esa fue su mayor fuerza, no destruir lo antiguo, sino proclamar que lo antiguo siempre había apuntado hacia esa verdad. Quizá el secreto no fue inventar, sino ofrecer continuidad. Porque el ser humano no tolera rupturas absolutas. Necesita sentir que lo nuevo ya estaba anunciado en lo viejo, que el futuro es solo la relectura del pasado. En ese juego de espejos, el cristianismo encontró su poder. Habló de muerte y resurrección no como novedad, sino como retorno. Y aquí queda una pregunta suspendida. Si tantas culturas distintas repitieron la misma historia, ¿de quién hablaban en realidad? ¿De dioses celestiales o de nuestra propia condición humana reflejada en símbolos eternos?
El agua siempre ha sido un espejo de lo invisible. En su superficie, los antiguos vieron reflejada la frontera entre el mundo de los vivos y el misterio de lo eterno. No es casualidad que en tantas culturas el agua aparezca como símbolo de purificación, de tránsito, de renacimiento. Mucho antes de que Juan sumergiera a Jesús en el Jordán, ya los hombres habían descubierto en el río un pasaje hacia otra vida. En Egipto, las aguas del Nilo eran sagradas y bañarse en ellas significaba limpiar el alma, regresar a un estado de pureza. En la India, los peregrinos viajaban kilómetros enteros para hundirse en el Ganges, convencidos de que aquella corriente arrastraba culpas y dolores hacia el océano. Incluso en el judaísmo, los baños rituales en los mikvaot preparaban al creyente para lo sagrado. El agua no era solo materia, era puente. Cuando Juan comienza a bautizar, el pueblo no recibe un gesto extraño. Reconoce una imagen antigua, pero ahora reconfigurada. Jesús, al aceptar el bautismo, no inaugura un símbolo nuevo. Lo inserta en una narrativa mayor, como si el río que siempre había corrido encontrara finalmente su desembocadura. Lo que cambia no es el acto, sino la promesa. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué los hombres siempre buscaron en el agua la señal de un renacer? ¿Por qué sumergirse y emerger se siente tan parecido a morir y volver a nacer? El cristianismo supo aprovechar esa resonancia. Lo mismo ocurrió con el tiempo sagrado. El judaísmo había guardado el sábado como día de reposo, pero Roma ya celebraba el Dies Solis, el día del sol invencible. Cuando los cristianos trasladan la santidad al domingo, no inventan un día nuevo, simplemente lo resignifican. Ahora no es el sol el que regresa victorioso al cielo, sino Cristo, llamado luz del mundo. Algo semejante sucede con el calendario del nacimiento. Ningún evangelio menciona diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Los pastores en los campos, vigilando rebaños, sugieren otra estación. Sin embargo, el 25 de diciembre coincidía con fiestas solares en Persia, en Roma y en el norte de Europa. El Sol Invictus, Mitra, Yule. La Iglesia entendió que fijar allí el nacimiento del Mesías no era una cuestión de historia, sino de estrategia simbólica. El niño divino nacía cuando la luz vencía a la oscuridad del invierno. ¿Significa esto que la fe mintió? ¿O significa más bien que comprendió un secreto sobre el corazón humano, que lo sagrado necesita continuidad, que no se rompe con las fiestas ancestrales, sino que se las viste de otro ropaje? Porque si uno mira más de cerca, advierte que el agua, el sol, las estaciones siempre fueron maestros silenciosos de espiritualidad. Los hombres, incapaces de leer el misterio puro, lo tradujeron en símbolos visibles, y el cristianismo, en lugar de combatir esos símbolos, los adoptó. Esa fue su fuerza, hablar en el idioma que los pueblos ya tenían grabado en el alma. El bautismo entonces no fue una invención cristiana, fue una reinterpretación. El domingo tampoco fue una ruptura con el sábado, sino una estrategia de adaptación. Y la Navidad, lejos de ser una fecha histórica, fue un puente entre la memoria pagana y la nueva fe. Y si el verdadero poder del cristianismo no estuvo en crear símbolos nuevos, sino en reordenar los antiguos para que señalaran hacia un único horizonte. Quizá la fe nunca quiso ser un incendio que arrasa con todo, sino más bien un fuego que enciende otras brasas, manteniendo vivo el calor de lo humano. Antes de que la cruz cristiana se elevara en los templos, ya existía otro signo que hablaba de vida eterna. En Egipto, los sacerdotes trazaban el anca, una cruz con un lazo en su extremo superior, símbolo del vínculo entre la tierra y lo divino, entre lo efímero y lo inmortal. En Babilonia, signos solares en forma de cruz representaban al astro rey, dador de luz.
En tierras nórdicas, los pueblos grababan círculos con brazos en forma de cruz para invocar protección contra la oscuridad. La cruz no nació en el Calvario, ya estaba allí, en las manos de los antiguos, cargada de significados diversos. Lo que hizo el cristianismo fue tomarla, asociarla al sacrificio de Jesús y darle un nuevo rostro. Así, un emblema milenario se transformó en bandera universal. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué hace que un mismo símbolo pueda sostener tantas verdades distintas? ¿Acaso su poder está en él o en nuestra necesidad de creer que hay poder? El cristianismo no solo heredó símbolos, también rostros. La imagen de María, Madre compasiva, no apareció de la nada. Antes que ella, Isis en Egipto ya sostenía a Horus niño en sus brazos. En Asia Menor, Cibeles era venerada como madre de los dioses. En Grecia, Deméter lloraba por su hija perdida, representando la maternidad que nutre y protege. El culto a la Madre Divina es tan antiguo como la humanidad misma, porque responde a una necesidad psicológica profunda. Sentir que existe una figura superior que escucha, que protege, que no abandona. Cuando los primeros cristianos comenzaron a hablar de María, el terreno ya estaba preparado. El pueblo reconoció en ella a una figura familiar, aunque con otro nombre. Así, la madre humana de Jesús se convirtió con el tiempo en reina del cielo, intercesora de la humanidad, heredera de atributos ancestrales. No es revelador que lo que llamamos fe muchas veces no surja de lo nuevo, sino de lo conocido. Y que lo sagrado triunfe no porque sorprende, sino porque recuerda lo eterno. Incluso la organización de la Iglesia siguió ese patrón. Los templos paganos ya tenían altares, incienso, música ritual, jerarquías. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, adoptó todo ese sistema. Los obispos ocuparon el lugar de los sacerdotes, los himnos reemplazaron cánticos antiguos, las fiestas fueron cristianizadas. No se destruyó lo previo, se lo vistió de un nuevo lenguaje. Y entonces el misterio crece. ¿Dónde termina la revelación y dónde empieza la adaptación? Si la cruz viene de Egipto, si la Madre Divina resuena con Isis, si los templos repiten la forma de los paganos, ¿qué queda realmente como propio del cristianismo? Lo fascinante es que esta mezcla no debilitó la fe, la hizo indestructible, porque el corazón humano no acepta rupturas absolutas. Lo que se presenta como novedad absoluta genera desconfianza. Lo que se presenta como continuidad, como eco de algo ya conocido, despierta confianza. El cristianismo entendió ese secreto. Así, los pueblos no tuvieron que renunciar a sus símbolos más queridos. El Ankh egipcio siguió vivo, pero transformado en cruz cristiana. Isis no desapareció, renació en María. Los templos no se derrumbaron, se convirtieron en iglesias. Fue un proceso de relectura, no de destrucción. La pregunta que queda flotando es profunda. ¿Acaso todos los símbolos sagrados son máscaras que cambian de nombre según la época? ¿Y si lo que llamamos lo eterno no fuera otra cosa que un mismo rostro, reflejado de 1000 formas diferentes en el espejo de la historia? Las fiestas son la memoria colectiva de los pueblos. En ellas se esconden símbolos que preceden a cualquier religión escrita. Los hombres, antes de los libros, ya miraban al cielo y marcaban los solsticios y equinoccios como si fueran puertas abiertas entre lo humano y lo eterno. Lo celebraban con fuego, banquetes, danzas y sacrificios. El cristianismo, al expandirse, no destruyó estas celebraciones, las absorbió, las reescribió, les cambió el rostro para que parecieran nuevas. Tomemos la Pascua, la fiesta central del cristianismo. Su nombre en muchas lenguas no proviene directamente de los evangelios, sino de antiguas deidades vinculadas a la primavera y la fertilidad. En el norte de Europa se honraba a Eostre, diosa del renacer,
representada con huevos y liebres, símbolos que hoy todavía asociamos con la Pascua. La resurrección de Cristo fue colocada justo en ese calendario, para que el renacer de la naturaleza coincidiera con el renacer del Mesías. Lo mismo ocurrió con la Navidad. Ningún texto bíblico afirma que Jesús naciera en diciembre. De hecho, los pastores en los campos sugieren otra estación. Sin embargo, el 25 de diciembre ya estaba marcado en muchas culturas. En Roma era el Sol Invictus, en Persia el nacimiento de Mitra, en el norte de Europa el Festival de Yule. Frente a esa convergencia, la Iglesia decidió que Cristo también debía nacer ese día. Así, los pueblos no tenían que abandonar sus fiestas, solo reinterpretarlas. Y aquí surge una pregunta que incomoda. ¿Qué estamos celebrando realmente cuando encendemos velas de Navidad, cuando pintamos huevos en Pascua? ¿Cristo o los ecos de dioses más antiguos escondidos bajo su nombre? El fuego del hogar, los adornos, los árboles sagrados, las coronas de invierno. Todos esos símbolos eran paganos mucho antes de ser cristianos. Lo que hizo la Iglesia fue coserlos a una nueva narrativa. El resultado fue una tradición profundamente arraigada que hasta hoy mezcla lo pagano con lo cristiano sin que la mayoría lo note. Pero no se trata solo de fechas, se trata de lo que esas fiestas significaban. En las celebraciones del solsticio, la oscuridad llegaba a su punto más profundo y la humanidad temía que la luz no volviera. Cuando el sol resurgía, se celebraba la victoria de la vida sobre la muerte. El cristianismo tomó ese miedo ancestral y lo vistió con otro relato. Ahora era Cristo, la luz del mundo, quien vencía a las tinieblas. Podría ser que el verdadero secreto de la fe no sea la invención de nuevos símbolos, sino su capacidad de apropiarse de los que ya tenían fuerza en el corazón humano. Porque lo nuevo rara vez triunfa. En cambio, lo que parece eterno genera confianza. Si un pueblo ya había celebrado durante siglos el renacer de la luz, ¿cómo resistirse a una fe que decía, esa luz siempre fue Cristo, solo que aún no lo sabías? Así, lo que parecía ruptura era continuidad. La Pascua no borró a Eostre, la absorbió. La Navidad no eliminó al Sol Invictus, lo reinterpretó. Las fiestas no desaparecieron, solo cambiaron de nombre. Y ese movimiento revela algo perturbador. Lo sagrado sobrevive no por su pureza, sino por su capacidad de transformarse. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es más poderoso, el mito que nace de la nada o aquel que sabe disfrazarse para seguir vivo en cada época? Desde el inicio de los tiempos, el ser humano imaginó destinos para los muertos. Los griegos hablaron del Hades, un reino sombrío donde las almas vagaban sin gloria. Los persas describieron un lugar de fuego para los malvados y jardines luminosos para los justos. Los egipcios soñaban con campos fértiles donde los difuntos descansaban tras superar pruebas. El cristianismo no creó de la nada el cielo ni el infierno. Lo que hizo fue reunir esas visiones dispersas y colocarlas dentro de un marco moral absoluto. El resultado fue devastador y fascinante al mismo tiempo. El cielo se volvió promesa de justicia eterna, y el infierno amenaza de tormento sin fin. El mensaje era claro: no solo vivirías las consecuencias de tus actos en esta vida, también en la siguiente. De esta manera, símbolos antiguos adquirieron un poder de control y esperanza nunca antes visto. ¿Pero qué nos atrae tanto de estas imágenes? ¿Por qué necesitamos imaginar un paraíso perfecto y un fuego eterno? ¿Será que sin esas promesas y amenazas la moral humana se desmoronaría? El cristianismo tampoco fue el primero en multiplicar figuras intercesoras. En la antigüedad, cada aspecto de la vida estaba regido por un dios: el de la guerra, el de la agricultura, el de los viajes, el de la salud.
Cuando la nueva fe se expandió, ese mismo esquema se repitió bajo otro nombre: los santos. San Cristóbal protege a los viajeros, Santa Lucía a la vista, San Antonio ayuda a encontrar lo perdido. Lo que antes eran dioses menores se convirtieron en rostros cristianos. La práctica de encender velas, rezar ante imágenes o llevar amuletos no desapareció. Simplemente cambió de idioma. El gesto era el mismo: pedir protección, agradecer, buscar un favor. Y lo sorprendente es que funcionó porque la estructura emocional permaneció intacta. El pueblo no abandonó sus costumbres, las reconoció bajo nuevos nombres. Y entonces aparece la figura de María. La mujer histórica, Madre de Jesús, se transforma con el tiempo en Reina del Cielo, intercesora universal, Madre compasiva. Sus atributos recuerdan a Isis en Egipto, a Deméter en Grecia, a Cibeles en Asia Menor, una diosa madre con otro rostro. ¿No es revelador que lo que más arraigó en el corazón de millones de personas fuera precisamente esta continuidad? Porque más allá de dogmas, lo que buscamos es consuelo. ¿Quién no anhela una madre divina que escuche y proteja cuando todo lo demás se derrumba? ¿Quién no necesita creer que alguien vela por nosotros desde lo alto? Así, lo que parecía nuevo era en realidad una reconfiguración de lo antiguo. Los dioses se transformaron en santos, las diosas en figuras marianas, los ritos en liturgias, y la gente aceptó esa metamorfosis porque respondía a una necesidad psicológica profunda, la de no soltar del todo lo familiar aunque se le dé un nombre diferente. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿qué veneramos realmente cuando rezamos a un santo o nos encomendamos a la Virgen? ¿El cristianismo o las viejas divinidades que siguen respirando detrás de esos rostros? El poder del cristianismo no fue negar esas prácticas, sino darles un nuevo horizonte. Fue decirle al pueblo: lo que ustedes adoraban siempre apuntaba hacia aquí. Esa estrategia no destruyó la fe ancestral, la transformó en una red de símbolos cristianizados. Y ahí radica la paradoja. Lo que llamamos verdad eterna quizás no sea más que memoria cultural disfrazada de dogma. Pero si esa memoria logra sostenernos, consolarnos y darnos sentido, ¿importa acaso que sus raíces no sean únicas? El cristianismo se presenta muchas veces como una revelación única, como una ruptura absoluta con todo lo anterior. Sin embargo, cuando miramos con calma las huellas del pasado, lo que aparece no es una religión nacida en el vacío, sino un tapiz tejido con hilos antiguos. El Génesis repite mitos sumerios y babilónicos sobre el caos y la creación. El relato del diluvio recuerda las tablillas mesopotámicas de Utnapishtim. El Apocalipsis resuena con los textos persas y babilónicos llenos de bestias y batallas cósmicas. Nada es completamente nuevo, todo es relectura, reescritura, adaptación. Incluso el monoteísmo, tantas veces considerado el sello de la fe judeocristiana, no nació puro. En sus orígenes, la religión hebrea no negaba que otros dioses existieran. Simplemente afirmaba que Yahvé era superior a todos. Con el tiempo, esa afirmación se transformó en exclusividad. Pero en la práctica, el cristianismo conservó un universo poblado. Ángeles, demonios, santos, vírgenes, mártires. Un cielo lleno de figuras que recordaba, bajo otro nombre, a los antiguos panteones. Y aquí surge una pregunta que muchos temen hacerse. ¿Qué pasaría si aceptáramos que la fe no es revelación aislada, sino memoria compartida? ¿Se derrumbaría todo o, al contrario, encontraríamos una verdad más profunda? Lo cierto es que ninguna tradición espiritual surge de la nada. Todas se alimentan de lo que ya existe. Así como las lenguas humanas comparten raíces, prestan palabras y se transforman mutuamente, lo mismo ocurre con los mitos. El cristianismo tomó símbolos ancestrales,
los reunió en una narrativa coherente y los propagó con una fuerza política y emocional extraordinaria. El valor no estuvo en inventar cada pieza, sino en saber combinarlas, en hacer que lo que antes eran fragmentos dispersos se convirtiera en una historia que parecía destinada desde siempre. Pero lo que más sorprende no es la arqueología ni la historia, es la psicología. Los pueblos no aceptaron estas narraciones porque fueran nuevas, sino porque respondían a necesidades eternas. El miedo a la muerte, el deseo de justicia, la esperanza de renacimiento, la necesidad de pertenencia. Lo sagrado no surge de un dictado sobrenatural, surge de nuestros propios anhelos, de nuestros propios temores. Es un espejo que refleja lo que somos. Y entonces aparece otra pregunta. Si lo sagrado es un reflejo humano, ¿pierde valor? O al contrario, se vuelve aún más poderoso porque es obra colectiva de la humanidad, un eco que atraviesa culturas y siglos. La arqueología nos recuerda esas capas ocultas. Bajo las iglesias se descubren antiguos templos paganos. Bajo las fiestas cristianas, viejos rituales de fertilidad o de solsticio. Bajo la cruz, el Ankh. Bajo María, Isis y Deméter. Lo que parecía exclusivo en realidad es parte de una tradición mucho más amplia, y reconocerlo no debería ser una ofensa, sino un acto de honestidad. Porque al final, lo que llamamos revelación puede ser simplemente memoria cultural vestida de sagrado. Y sin embargo, eso no lo hace menos profundo. Tal vez la fe no deba medirse en términos de originalidad, sino en su capacidad de dar sentido a lo que nos aterra. Entonces, el mito deja de ser enemigo de la verdad. Se convierte en su lenguaje. Nos recuerda que las historias que veneramos no son dictados del cielo, sino poemas de la humanidad tratando de comprender el misterio de existir. Y aquí queda la última pregunta, la más inquietante. Si todas las religiones son reflejos de un mismo espejo, ¿qué es lo que vemos en ese reflejo? ¿Un Dios o nuestra propia alma proyectada en símbolos eternos? El cristianismo triunfó no por ser extraño, sino por ser familiar, no por ser único, sino por resonar con lo eterno. Y quizá ahí está la lección más profunda. Lo sagrado no viene de afuera, sino de dentro. Somos nosotros quienes damos forma a lo divino, porque lo divino es el nombre que le damos al misterio que nunca hemos podido resolver. Al final, los mitos no mueren, se transforman. La cruz fue el sol, la madre fue diosa, el bautismo fue río, y lo que llamamos revelación es, en verdad, la memoria eterna de la humanidad. Quizá lo divino nunca estuvo fuera, sino en nosotros, en la necesidad de dar sentido al misterio. Y ahora la pregunta te pertenece. ¿Qué símbolo de tu vida creías cristiano y descubriste que era mucho más antiguo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu historia puede ser el espejo de muchos. Si este viaje despertó algo en ti, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Juntos podemos seguir desenterrando los secretos ocultos que cambian la forma en que entendemos la fe, la cultura y nuestra propia alma.